Buenos días a todas y a todos. Gracias por acudir a esta convocatoria telemática de rueda de prensa de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. Me acompañan los presidentes de los colegios de farmacéuticos de Badajoz y de Cáceres, Cecilio Venegas y Pedro Antonio Claros, y también el gerente del Servicio Extremeño de Salud. Si me permiten, voy a dividir la rueda de prensa en dos apartados claramente diferenciados. Uno que es trasladarle a la ciudadanía el sistema de distribución que vamos a utilizar en Extremadura para que los extremeños y las extremeñas puedan acceder a la vacunación COVID. Y, en segundo lugar, ya me quedaré yo solo en el atril. Les contaré las decisiones del Consejo de Gobierno extraordinario celebrado en el día de hoy. Por lo tanto, pasamos a la primera parte de la rueda de prensa. Saben que en el día de ayer la Agencia Europea del Medicamento aprobó, o mejor dicho, autorizó para la comercialización la vacuna de BioNTech Pfizer, una vacuna segura, una vacuna que tiene muy pocos efectos secundarios, una vacuna que como efectos secundarios principales tiene dolor de cabeza, tiene dolor en el punto de inyección, tiene alguna sensación de dolores musculares, tiene alguna sensación de febrícula, tiene alguna sensación como catarro, pero en ningún caso las reacciones adversas graves que se habían comentado, si bien es verdad que vamos a seguir todos los cauces de seguridad posibles para que todo el mundo compruebe que las vacunas son absolutamente seguras. En segundo lugar, quiero decirles que después de leer la ficha técnica tal y como lo ha aprobado la Agencia Europea del Medicamento, tiene muy pocas contraindicaciones, básicamente está pensada con una efectividad mayor del 95% en todos los grupos de edad y siempre que sean mayores de 16 años. Y esa es la vacuna que se va a administrar en primer lugar en toda Europa y, por supuesto, también en el Sistema Nacional de Salud y en el Servicio Extremeño de Salud. La vacuna es muy segura porque está basada en el material genético del virus. No se inyecta el virus atenuado, no se inyecta el virus muerto, sino lo que se inyecta es ese material genético con el que se generan las defensas en el organismo. Pero esta nueva plataforma de material genético requiere unas condiciones de distribución que son muy especiales. Son tan especiales que requieren unos puntos de almacenamiento que estará uno en cada una de las provincias y se tienen que conservar entre -60 y -80 grados. A esas temperaturas la vacuna resiste 6 meses. Posteriormente y de forma semanal hay que hacer una distribución, que es una distribución que se debe realizar a una temperatura monitorizada entre 2 y 8 grados hacia los puntos de almacenamiento de las distintas direcciones de salud. Saben ustedes que tenemos 8 direcciones de salud y esas 8 direcciones de salud corresponden a cada una de las gerencias de las áreas de salud del Servicio Extremeño de Salud. A esa temperatura, entre 2 y 8 grados, la vacuna resiste 120 horas, o lo que es lo mismo 5 días, y desde cada una de las direcciones de salud las vacunas viajarán a los puntos de distribución. Vamos a empezar por las residencias de personas de edad y por las residencias de personas con discapacidad. La población objetivo es algo más de 25.000 personas. Vamos a tener dosis suficientes para poder vacunar a todo el grupo de vacunación, como ayer nos aseguró en un comunicado a última hora el Ministerio de Sanidad
a las comunidades autónomas. Y saben ustedes que en este momento se están formando las personas que se han ofrecido a poder realizar la vacunación, que son enfermeras y enfermeros, que son los que van a realizar la vacunación en todos y cada uno de los centros de vacunación. Finalizada la etapa de vacunación de las residencias, pasaremos a vacunar a los sanitarios que se encuentran en primera línea. Finalizado esta vacunación de los sanitarios que se encuentran en primera línea, pasaremos a vacunar a los dependientes que están en domicilio y, finalmente, terminaremos con lo que se ha denominado como otros sanitarios, esperando que en el tiempo que dure esta vacunación de estos grupos, el Ministerio nos haya priorizado los siguientes grupos de vacunación. En todo el país y en todo nuestro territorio nacional, la vacunación se va a hacer de la misma manera. Si esto es así, si las condiciones de la vacuna son unas condiciones en las que se debe preservar muy bien la trazabilidad, la cadena del frío, en las que debemos ser muy escrupulosos a la hora de la distribución, el objetivo del Servicio Extremeño de Salud y de la Consejería de Sanidad era poner esa distribución en manos de la profesión que sabe de distribución de medicamentos, en manos de la profesión que tiene todas las competencias para asegurarnos que la trazabilidad, para asegurarnos que la cadena de frío, para asegurarnos rutas estables de distribución en lo extensa que es nuestra comunidad autónoma, se pueda realizar con todas las garantías de seguridad y se pueda realizar con todas las garantías para que no desperdiciemos las dosis de la vacuna. Y esa profesión no es otra que la de los farmacéuticos y, por lo tanto, comunicarles a la ciudadanía extremeña que próximamente firmaremos un convenio entre el Servicio Extremeño de Salud y los colegios oficiales de farmacéuticos de la provincia de Cáceres y de la provincia de Badajoz para que esos profesionales que son los especialistas en la dispensación de los medicamentos sean los que nos aseguren, los que le den mayor calidad a toda la cadena de distribución de los medicamentos. Los farmacéuticos han aportado mucho valor al trabajo que se ha venido realizando en esta pandemia. En la primera ola han asegurado que se pudiesen dispensar los medicamentos a los enfermos que tenían enfermedades crónicas y que estaban confinados. Han podido y han sabido realizar consejos en las múltiples oficinas de farmacia. Pero tenemos también farmacéuticos de laboratorio que nos han permitido realizar las analíticas. Y tenemos también farmacéuticos que pertenecen al ámbito de la salud pública, que nos han permitido ser excelentes rastreadores durante todo este tiempo. Por lo tanto, y en ese reconocimiento a su labor, es por lo que en este momento hemos decidido cerrar este acuerdo, que todavía lo estamos ultimando, para que sean los colegios oficiales de farmacéuticos los que nos den el conocimiento, los que nos den la experiencia y, sobre todo, los que nos den la seguridad para poder realizar esa distribución en las condiciones óptimas. Y, sobre todo, para que los profesionales que forman los equipos de vacunación no tengan que manipular los medicamentos, a excepción del momento de la administración de la dosis. Porque eso es, sin duda ninguna, una garantía de calidad de que el medicamento, en este caso la vacuna, llega en las mejores condiciones. Le voy a pasar la palabra para que intervenga al presidente del Consejo Autonómico en estos momentos, que es el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la provincia de Cáceres, Pedro Antonio Claros. Después abriremos un turno de preguntas sobre este tema y, finalizado ese turno de preguntas sobre este tema, pasaremos de forma muy breve a la segunda parte de la rueda de prensa, que es trasladarle el acuerdo de Consejo de Gobierno.
Gracias, consejero. Buenos días a todos. Para que se entienda, soy Pedro Claros, como bien ha dicho el consejero, para que se entienda un poquito mejor en lo que estamos tratando hoy, voy a hacer un pelín de historia. Miren ustedes, en el primer tercio del siglo XX proliferó la especialidad farmacéutica tal como hoy la conocemos, produciéndose un gran cambio de la actividad del farmacéutico de elaborador de medicamentos a través de fórmulas magistrales a dispensador de medicamentos elaborados industrialmente. Cuando empezamos a percibir esto allá por los años 30-40 del siglo pasado, los farmacéuticos se dan cuenta que en el medio rural tenemos un serio problema de que lleguen desde los grandes centros elaboradores de los núcleos urbanos, se dan cuenta que tienen un problema con que lleguen al medio rural estas especialidades farmacéuticas. Los colegios farmacéuticos perciben esta necesidad y se crean entonces los almacenes de distribución farmacéutica de ámbito provincial, entidades intermedias que se abastecen de los fabricantes, los llevan a las cabeceras de la provincia los medicamentos y luego, mediante sus redes propias de distribución, los llevan a cada una de las farmacias del medio rural. Esto ha proliferado, cada vez se ha ido perfeccionando más, se han establecido rutas, al principio se utilizaba el transporte público, luego ya las empresas de distribución tienen sus propias flotas de vehículos, establecen rutas a lo largo de toda la provincia, las 2 provincias y todas las provincias de España en general, y se organiza la distribución farmacéutica como un escalón intermedio. Distribución farmacéutica que se encarga de que el medicamento se transporte con las condiciones de seguridad, como bien ha dicho el consejero, requeridas. Ahora están ampliadas esas condiciones de seguridad hasta el punto de que los medicamentos que entran en el canal tienen que ser verificados, que no sean medicamentos falsos, tienen que ser medicamentos no manipulados, que no estén abiertos los envases, que conserven la cadena de frío, que es lógico y más en el caso que estamos hablando, y por supuesto las caducidades. Además de que los medicamentos que llevan un especial control gubernativo, como son los estupefacientes, estén controlados en todo momento. Estas responsabilidades las hace un farmacéutico en cada centro de distribución, en cada almacén, que se llama el director técnico, el cual es responsable de garantizar esta calidad. Tiene sus compañeros que le ayudan en la gestión, en la logística, en la organización de rutas, pero bueno, todos estos farmacéuticos de la distribución tienen una vocalía en el colegio, se llama la vocalía de distribución farmacéutica, un representante, y forman parte de la organización que rige los destinos de la profesión farmacéutica a nivel provincial, a nivel autonómico y a nivel nacional. Estos laboratorios, almacenes farmacéuticos están controlados por la Administración, lo sabe el consejero bien, porque los servicios de inspección de la Consejería con regularidad visitan nuestros almacenes, procurando que se mantengan todas las condiciones necesarias y, por supuesto, que se hagan bien las prácticas de las buenas prácticas de distribución farmacéuticas establecidas por la Administración. Pues bien, como el consejero lo sabe la capacidad logística que tenemos, damos muchísimas vueltas al mundo las furgonetas de la distribución cada día repartiendo medicamentos por las farmacias en condiciones de seguridad, nos ha pedido que le ayudemos en la labor de la logística de repartir un bien estratégico como es la vacuna en las condiciones adecuadas. Y aquí estamos. Nosotros, por supuesto, encantados de colaborar con la Administración y más en unos momentos tan delicados como los que estamos pasando. Obviamente, la profesión farmacéutica no va a ganar dinero con esto, se va a hacer al precio de costo, ya que trabajamos que no nos cueste dinero, pero estamos encantados de colaborar en la salud y en el bienestar de la población extremeña y de que acabe la pandemia cuanto antes, porque todos estamos deseando que este terrible azote se nos acabe. Nada más, agradecer la sensibilidad del consejero, que es cierto, un poquito egoísta, pero evidentemente tenemos la mejor distribución de medicamentos que existe y es lógico que se utilice. Nada más y muchas gracias. Consejero. Muchas gracias. Empezamos el turno de preguntas sobre este tema. Después el resto de temas, por favor, después de la segunda intervención del vicepresidente. Momi Díaz, de la agencia EFE. El micrófono, Momi. Hola, ¿me oyen? Sí.
Sí, buenos días, consejero. Hoy precisamente el Sindicato de Enfermería SASE ha denunciado que 8 comunidades autónomas, entre las que se encuentra Extremadura, no tendrían acreditado a su personal de enfermería para poder poner estas vacunas, con lo cual no tendrían respaldo legal. ¿Qué es lo que tiene que decir ante esto? Pues lo que tenemos que decir es que los programas de vacunación se realizan por una prescripción colectiva y esa prescripción colectiva es una prescripción que hace Salud Pública, con lo cual todos los enfermeros y enfermeras, en este momento esté publicado o no esté publicado el decreto al que se refiere SATSE, tienen cubiertas todas sus responsabilidades en la administración de las vacunas. En ningún caso, igual que en la vacunación de la gripe, es una prescripción por parte del ámbito de la salud pública, es una prescripción colectiva y no hay ningún conflicto y podemos aportar todos los elementos jurídicos necesarios para que todos los enfermeros y enfermeras tengan la seguridad de que tienen toda la cobertura legal para hacer posible esta vacunación. Es más, acabo de tener esta mañana una reunión con el Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres y han mostrado su total disposición a colaborar en la administración de este medicamento. Creo que hacen bien en reclamar que publiquemos cuanto antes los decretos que no son de prescripción, porque prescriptores solo son los médicos, los podólogos y los odontólogos, pero que sí es de uso de los medicamentos en definitiva. Está bien que lo reclamen, yo respeto esa reclamación, saben que estamos trabajando, que estamos en la última fase, pero en cualquier caso, esté publicado o no esté publicado el decreto para entonces, tienen todo el respaldo legal para poder administrar las vacunas. Pedro Fernández, Canal Extremadura Radio. Buenos días. Por concretar un poco el papel que van a jugar los colegios de farmacéuticos, quiero entender que esos 2 puntos de almacenamiento provinciales de los que hablaba el consejero son los 2 centros de los que ya disponen los farmacéuticos y a partir de ahí ellos se encargarían también de la logística posterior, es decir, de la distribución a los centros de administración, que serían los centros de salud. Eso por una parte. Y por otra, esta mañana la Fiscalía de Cáceres ha pedido una información más clara sobre la vacunación en las residencias de mayores. Esa es la pregunta, si esa información se está ya facilitando. Gracias. No, con respecto a la primera pregunta, Pedro, decirle que los puntos de llegada de las vacunas y de almacenaje a menos 80 grados son puntos que están ubicados dentro de los centros sanitarios del Servicio Extremeño de Salud. ¿Qué es lo que ocurre? Mire usted, para trasladar una vacuna no es como trasladar cualquier otro medicamento. Es decir, yo no cojo una caja de aspirina y la tengo que conservar a una determinada temperatura para que llegue en las mejores condiciones posibles. O lo puedo trasladar a una temperatura que sea una temperatura ambiente, ¿no? No la puedo trasladar a 40 grados, pero tampoco la tengo que trasladar a una temperatura muy específica. Esta vacuna es muy especial, ¿eh? Esta vacuna es muy, muy especial en cuanto a que para que tenga la efectividad que tiene que tener, la tienen que trasladar con una monitorización continua de la temperatura a la que la trasladan. Y eso lo tiene que hacer la gente que sabe de esto. No lo puede hacer un aficionado. No lo puede hacer alguien que no tenga la profesión de farmacéutico, como decía antes el presidente del Consejo. Por lo tanto, el papel que tienen los farmacéuticos es muy importante, porque asegurando la trazabilidad y asegurando el que no se rompa la cadena de la temperatura, lo que van a conseguir los extremeños y extremeñas que se vacunen es que la vacuna tenga toda su efectividad. Tenga toda su efectividad. Ese es el papel que tienen los farmacéuticos. Ahora, los arcones congeladores de menos 80 y los frigoríficos donde se mete la vacuna una vez que lleguen a las direcciones de salud son del Servicio Extremeño de Salud. Pero para el traslado se requieren unas neveras portátiles con unos medidores de temperaturas continuos, que se asegure que las rutas están bien programadas. Y si ya lo tenemos hecho
porque lo hacen bien los farmacéuticos todos los días en la distribución de los medicamentos a las oficinas de farmacia, parece lógico que esto lo deleguemos, se lo encarguemos a los especialistas en la distribución de los medicamentos, como son los farmacéuticos. Por lo tanto, lo que aporta el farmacéutico aquí es la seguridad de la efectividad de la vacuna. Y hay otra pregunta que es de la Fiscalía, me parece, ¿no? Eso es. Pues mire, lo hicieron en la primera fase. La Fiscalía pidió información sobre la actuación en las residencias de personas de edad. Lo pide ahora en relación con el sistema de vacunación. Y yo tengo que decir que vivo muy bien con este Estado de Derecho. Vivo muy bien porque sé que hay alguien que está velando por la seguridad de las personas de edad. Y, por lo tanto, no tendremos ningún problema en proporcionarle a la Fiscalía todos los datos concretos de vacunación en cuanto dispongamos de ellos. Porque saben ustedes que esto es una campaña europea que necesita de una serie de concreciones y, en cuanto las tengamos, la Fiscalía, no solo la de Cáceres, la Fiscalía de Badajoz y todos aquellos que nos lo pidan y que velen por el interés general de nuestros mayores, van a tener a su disposición toda la documentación necesaria, por supuesto. Y yo celebro que esto sea así, lo celebro de verdad, porque me parece que es un control de calidad y un control de garantía que tienen nuestros mayores. Momi Díaz. Yo quería saber también, consejero, si no pudiera concretar qué números exactos de dosis van a llegar a Extremadura ya el domingo y cómo va a estar conformado el operativo de vacunación, cuántos enfermeros van a participar, cuántos farmacéuticos van a asesorar o van a vigilar todo el proceso. Quería saber también si esas 25.000 personas en las que ha dicho que prevé llegar inicialmente el SES son solo los usuarios y los trabajadores de residencias, tanto de mayores como discapacitados, o puede acoger algo más. Y luego quería saber también si tiene algún dato estimativo ya de cuánto personal de las residencias de mayores, los trabajadores y los mayores, qué porcentaje ha aceptado vacunarse y qué porcentaje se niega a ello, más o menos, algo estimativo si tiene. Empiezo por esto último. Las estimaciones que tenemos en el momento actual están por encima del 65%, más cerca del 70% que quieren vacunarse a los que no quieren vacunarse. Todo es verdad que necesitamos todavía la confirmación de una serie de personas que están dentro de las residencias, que no pueden decidir por sí mismas y que tienen un tutor legal que bien es su familia o bien es la Comisión Tutelar de Adultos, y que estamos esperando que, en ese caso, el consentimiento no es verbal, es un consentimiento por escrito, porque tiene que hacerlo el tutor, y todavía no tenemos tabulado la aceptación por parte de esas personas, con lo cual los datos que le doy son datos, en cualquier caso, aproximativos. En cualquier caso, se sitúan por encima de un 65%, más cerca del 70%. Eso con respecto a la primera pregunta, con respecto a la última pregunta, perdón. Con respecto a la pregunta que me hace sobre las dosis que van a llegar el domingo, no le puedo dar detalles. El gerente habrá visto en la escena que el gerente del Servicio Extremeño de Salud ha tenido que ausentarse porque tenía una reunión de coordinación a las 12, donde vamos a intentar ver con qué cadencia, cuántas dosis llegan cada semana. De lo que podemos estar seguros es que para todo el primer grupo de vacunación, no solo las residencias de personas de edad, sino para todo el personal sanitario y demás, de forma semanal, y en las primeras 12 semanas del año, solo de la vacuna BioNTech Pfizer,
Cuando se apruebe Moderna nos mandarán también las dosis de Moderna, pero de BioNTech Pfizer a Extremadura en estas primeras 12 semanas van a llegar más de 130.000 vacunas. Saben ustedes que tienen que dividir por 2 las personas vacunadas, porque cada persona para vacunarse completamente lleva 2 dosis. En cuanto tengamos los detalles de la llegada, pues iremos teniendo, pero lo que le interesa a la ciudadanía extremeña es: ¿vamos a tener vacunas suficientes para vacunarnos y en el tiempo que nos tenemos que vacunar? Y la respuesta que despejó ayer el Ministerio de Sanidad es que sí. Por lo tanto, vamos a tener todas las vacunas necesarias para la población diana. Con respecto al número de farmacéuticos, pues mire usted, incalculable, incalculable, porque van a participar farmacéuticos de los colegios oficiales de farmacéuticos, farmacéuticos que son de las oficinas técnicas y de calidad de las empresas distribuidoras y, desde luego, vamos a darle participación a los farmacéuticos de las oficinas de farmacia, así como a los farmacéuticos de atención primaria, porque van a conocer en todo momento qué residencias de su zona de salud se van a vacunar. Con lo cual, la participación de los farmacéuticos es una participación prácticamente global, de la globalidad de las 680 farmacias que hay en la Comunidad Autónoma de Extremadura, de los cerca de 100 farmacéuticos de atención primaria que trabajan en los equipos de atención primaria, más los colegios oficiales de farmacéuticos, más las direcciones técnicas de las empresas distribuidoras. Y luego los equipos de vacunación, saben ustedes que están integrados por 3 enfermeras, que es opcional la figura del técnico de cuidados auxiliares de enfermería, y en todo momento habrá una supervisión allá donde se desplace el equipo de vacunación por parte del responsable de enfermería del equipo de atención primaria, así como por parte del coordinador y del responsable clínico, más que del coordinador, del responsable clínico de la zona de salud de referencia o del médico de la residencia. Con lo cual, creo que es prematuro todavía decirle cuántos han participado en ese proceso, porque este proceso es un proceso que queremos que salga muy bien, y que, por lo tanto, no vamos a escatimar esfuerzos ni inversiones para que esto salga muy bien. De momento se están formando 147 enfermeras y bueno, utilizaremos todas las herramientas económicas, material y de recursos humanos necesarias para que el proceso de vacunación sea un proceso ordenado y, sobre todo, lo más importante es que aprovechemos todas y cada una de las dosis. Una precisión. ¿El porcentaje ese del 70% que ha aceptado vacunarse incluiría tanto a los mayores como a los trabajadores de las residencias? Sí. Residentes y trabajadores. Y el colectivo ese de 25.000 personas a las que se llegará inicialmente, ¿qué incluye? Son residencias. Son exclusivamente residencias de personas de edad y de discapacidad. Gracias. Y son de titularidad, de cualquier titularidad, sean del Ayuntamiento, de la Junta o sean privadas. Vale, gracias. ¿Alguna pregunta más sobre este tema? Juan Soriano, del Diario Hoy. Sí, buenas. Yo solo quería saber qué le supone a la Junta este convenio, qué asume. A la Junta de Extremadura lo que le supone son ventajas, porque delega en la profesión que es especialista en la dispensación de medicamentos la distribución de los medicamentos. Si no hubiésemos llegado a este acuerdo, tendríamos que haber sacado un concurso para que una empresa lo distribuyese. Y parece un sinsentido que, teniendo la experiencia que tienen los colegios oficiales de farmacéuticos, no deleguemos o no lleguemos a un acuerdo con ellos, como hemos llegado con tantas otras cosas, en la realización de esta distribución de los medicamentos. Así que lo que le supone a la Junta de Extremadura son ventajas. Y si se refiere al tema económico, pues mire usted, lo estamos cerrando. Tenemos que ver cómo tenemos que asegurarlo, tenemos que coordinarnos con el Ministerio del Interior y con el Ministerio de Defensa, y todavía no tenemos una cifra exacta cerrada. En cualquier caso, le digo, como a su compañera anteriormente, no escatimaremos esfuerzos inversores en que esto salga bien.
Y sin duda ninguna lo van a hacer con mayores garantías que si yo esto lo saco a concurso público y se queda cualquier empresa de transporte con ello. Así que ventajas. ¿Alguna pregunta más sobre este tema? Pues a continuación el vicepresidente. Bueno, agradezco mucho a los presidentes que hayan estado conmigo. Si quieren nos hacemos una foto juntos y a continuación pasamos a la segunda parte de la rueda. Bien, saben que esta mañana se ha reunido en sesión extraordinaria el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. Hemos analizado la situación epidemiológica en la comunidad autónoma. La cifra de contagiados sigue siendo preocupante no solo en nuestra comunidad autónoma, en numerosas comunidades autónomas de nuestro país. Saben que vienen días muy importantes, saben que hemos apelado a la responsabilidad individual y colectiva para que estos días se produzcan los menos contagios posibles y las Navidades sean lo más seguras. Saben, además, que siempre hemos velado por el cumplimiento de 3 objetivos fundamentales cuando hemos adoptado las medidas. Primer objetivo que hemos intentado cumplir es la protección de la salud, el segundo, el desarrollo social y el tercero, el desarrollo económico de nuestra comunidad autónoma. Así estaba diseñado el plan que permitía una cierta flexibilización, que desgraciadamente no ha sido posible aplicar y que, en función de los datos que tuvimos en el día de ayer, de la incidencia acumulada a los 14 días, sabiendo que vienen 2 días complicados, como son el día 24 y el día 31, sabiendo que fundamentalmente hay determinadas localidades donde tienen una tradición que no es por criticarla, pero que sinceramente ahora no es el momento oportuno de llevarla a cabo, que son fundamentalmente las aglomeraciones en los locales de hostelería a la mediodía, hemos decidido adoptar una medida que se publicará hoy en el Diario Oficial de Extremadura y que consiste en que los días 24 y los días 31 la hostelería cerrará a las 6 de la tarde, y volverá a recuperar su actividad a las 8 de la noche para las cenas que tengan reservadas. No se modifica más, no se modifica el toque de queda, no se modifica nada más. Pero los días 24 y 31, para hacer una ruptura en las aglomeraciones que se pudieran producir alrededor de la hostelería y que algunos de los alcaldes y alcaldesas de la comunidad autónoma lo han expresado entre sus temores, hemos decidido esta mañana, en sesión extraordinaria de Consejo de Gobierno, cerrar la hostelería esos 2 días exclusivamente a las 6 de la tarde y abrirlos a las 8 de la noche, aquellos que quieran abrir o aquellos que crean necesario abrir. Por mi parte, nada más. Me someto a sus preguntas, como en el punto anterior, y si no tienen nada más, pues finalizaríamos aquí. Pedro Fernández, de Canal Extremadura Radio. No sé si ha tenido ocasión de contactar con el sector para conocer su opinión y si no cree que esas aglomeraciones se pueden producir a las 6 de la tarde, pero también se pueden producir a las 4 de la tarde. Sí, lo que ocurre es que creemos que se debe permitir a la gente y a los hosteleros dar las comidas para una gran sociedad que lo está haciendo bien, y lo que no podemos permitir son sobremesas largas que permitan unas aglomeraciones que, entre otras cosas, no sean ni oportunas para los propios hosteleros, que no tienen por qué convertirse en los vigilantes de sus propios negocios. Delia Martín, de Canal Extremadura Televisión. Y si me pregunta con respecto a si he tenido oportunidad de hablarlo con el sector, mire usted, no
No nos ha dado tiempo a hablarlo con el sector, lo he comentado con la delegación del Gobierno, lo he comentado con el presidente de la Federación Extremeña de Municipios y Provincias, lo he comentado con algunos alcaldes que tenían esa preocupación y ahora le daré traslado a los agentes económicos y sociales sobre esta cuestión, pero nos parecía una cuestión de responsabilidad. Les recuerdo que en el día de ayer se producen determinadas críticas diciéndonos que éramos un Gobierno que no tomábamos las decisiones cuando las teníamos que tomar. Se producen determinadas críticas con respecto a la acción que puede tener el Gobierno de la Junta de Extremadura, y esto viene a demostrar que la Junta de Extremadura siempre ha combinado el derecho a la protección de la salud con el derecho al desarrollo económico y que no le tiembla el pulso cuando tiene que tomar determinadas decisiones. Delia. Espera el micro. Delia, el micro. ¿Ahora? Sí, ahora sí, Delia. Buenos días. Perdonen la insistencia, pero son numerosas las personas que se dirigen a nosotros, a Canal Extremadura, preguntando que qué tipo de justificante van a tener que aportar sus familiares. Se lo preguntaba ayer cuando vengan a la comunidad a reencontrarse con los suyos. ¿Tiene alguna información? La delegación del Gobierno no nos ha contestado al respecto. Vale. Sí, hablé ayer con la delegada del Gobierno y con el subdelegado de Badajoz. He hablado esta mañana nuevamente. No hay ningún justificante específico para ello. Lo confirmará la delegada del Gobierno en los mismos términos en los que estoy haciendo yo. No hay ningún justificante específico, si bien los cuerpos y fuerzas de seguridad se reservan la posibilidad de comprobar cuantos extremos sean necesarios. Es decir, si usted viene, por ejemplo, de Andalucía a Extremadura y dice que viene a ver a su abuela, pues los cuerpos y fuerzas de seguridad pueden comprobar que efectivamente esa persona que dice usted que es su abuela y efectivamente pueden comprobar también que usted viene a casa de su abuela, ¿no? Por cualquiera de los métodos posibles. No nos vamos a entrometer ni la delegación del Gobierno ni, por supuesto, la Junta de Extremadura, que no es su competencia, en esa comprobación. Con lo cual, que esté tranquila la ciudadanía, que no tiene que traer ninguna fotocopia del libro de familia ni ninguna cosa, y simplemente lo que deben decir es la verdad y que esa verdad sea contrastable. Gracias. Nada. Juan Soriano, del diario Hoy. Sí, bueno, en relación con lo anterior, simplemente también nos llegan dudas de gente que pregunta si ahora que empiezan las vacaciones escolares está permitido desplazarse a la casa de los abuelos, a los pueblos, por ejemplo, a pasar unos días. No sé si eso hay que tener en cuenta el límite de 6 personas o serían 10 o cómo sería. Siempre hay que tener presente el límite de las 6 personas, pero si en el cómputo global de las 6 personas caben los nietos y los que vayan a ir a ver los abuelos y los abuelos, pues no tengo ninguna cuestión. Miren, a ver cómo lo explico. Quiero expresarme bien, ¿vale? Creo que todos lo estamos pasando lo suficientemente mal. Creo que todos lo estamos pasando lo suficientemente mal. Esto es una situación jamás vivida, jamás vivida. Somos una sociedad de las mejores formadas de toda nuestra historia. Somos una sociedad de las mejores formadas de toda nuestra historia. Deben entender que no podemos regular todos los aspectos de la vida de las personas. Deben entender que no podemos regular todos los aspectos de la vida de la persona. Es decir, yo no puedo, o la Junta de Extremadura no puede sacar un decreto del presidente aclarando si 2 nietos pueden ir a ver a sus abuelos y ahora pueden ir a verlo. Creo que el sentido común está para utilizarlo. Hemos dicho, los grupos son de 6. Hemos dicho, no se debe pasar el límite de 6. Hemos dicho, de forma excepcional,
en las cenas de Nochebuena y de Nochevieja, que lleguemos a los 10 como máximo. Miren, el resto es interpretación que forma parte del sentido común, y somos una sociedad que afortunadamente tiene unos índices de educación y unos índices de cultura muy superiores a otras épocas. Por favor, pido a la ciudadanía que aplique el sentido común y ante la duda, ante cualquier duda que tengan, si es por la protección de la salud, que no lo hagan. Y se evitarían muchas preguntas, de verdad. Lo digo porque no podemos estar sacando un decreto para cada una de las casuísticas que se producen en cada una de las familias. Hay determinados grupos políticos que nos están diciendo: han hecho ustedes que haya 17 Navidades. Eso es mentira. Siempre ha habido tantas Navidades como familias. Siempre ha habido tantas Navidades como familias. ¿O me van a decir ustedes que la Navidad que vive alguien que habita en un barrio económico potente de Madrid es la misma que la Navidad de una vivienda social del barrio del Peri? Por favor, dejemos a un lado la demagogia, dejemos a un lado las preguntas para intentar sortear los decretos que vamos intentando poner en marcha para controlar, para minimizar la posibilidad de que haya más contagios. Y hagamos uso del sentido común. Somos una sociedad madura, somos una sociedad educada, somos una sociedad más culta que la de nuestros antepasados. Solo hagamos uso del sentido común. Solo hagamos uso del sentido común. ¿Alguna pregunta ¿Más preguntas? Pues muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a ustedes y, sobre todo, gracias por la información que están dando, porque eso está permitiendo que pueda llegar a todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas extremeñas las medidas de control que tenemos que poner en marcha, porque esto o lo vencemos juntos o de esta situación no salimos. Así es que mucho ánimo. Yo creo que, salvo que pase alguna cosa, no les veré hasta que no pasen las Navidades, o así lo espero, y les deseo no solo una feliz Navidad. En esta ocasión, lo único que les deseo es que la Navidad sea segura, porque eso es lo mejor que le puedo dedicar, lo mejor que le puedo desear a los extremeños y a las extremeñas. Trasládenselo, por favor, en mi nombre. Muchas gracias a todos.